Hola, bienvenidos todos. Soy Gustavo Serna. Te invito a que aprendamos unos temas muy interesantes y fundamentales para el cálculo de redes. Recuerda que siempre hay que estar actualizado, hay que mantenerse repasando y esta pequeña clase de 10 minutos no te quita mayor tiempo y por el contrario te va convirtiendo en experto. Aquí publicamos normalmente semanalmente un tutorial y vamos recogiendo todos los tutoriales y armamos cursos. Muy bien, los temas que veremos a continuación son diámetros de tubería de acero. ¿Cuáles son los diámetros de tubería de acero que se utilizan para calcular instalaciones? 2. Diámetros de tubería de cobre. ¿Qué diámetros debo utilizar en cada caso? 3. Pérdidas de presión en accesorios. Para calcular instalaciones hay que tener en cuenta las pérdidas de presión que ocurren a través de accesorios. Es una exigencia de la empresa distribuidora y aquí te enseñamos qué es eso de la pérdida de presión a través de accesorios y cuáles son los valores. Y 4. Los factores de demanda. ¿Qué significa el factor de demanda y cómo obtenerlo a partir del número de viviendas? Bienvenido. Bien, la tabla de tubería de acero al carbón, esta tubería se utiliza en instalaciones nuevas debido a su alta resistencia mecánica, lo cual no ocurre con la tubería de cobre. La tubería de cobre tiene alta resistencia a la corrosión, pero poca resistencia mecánica. En cambio, la tubería de acero es muy resistente a los golpes. Específicamente lo que se utiliza en gas es cédula 40. El término SCH 40 representa el grosor de la tubería, el espesor de la tubería. De nuevo, como todas las tuberías, tenemos la especificación del diámetro nominal en pulgadas y tenemos también pues un diámetro exterior y un diámetro interior. Para el diseño, el que utilizamos es el diámetro interior. La mayoría de las instalaciones utilizan tubería de media pulgada al interior de las viviendas y la tubería de 3/4 se utiliza en líneas matrices, aquellas que van por parqueaderos y transportan el gas para todos los apartamentos. La tabla de diámetros de cobre, tubería de cobre, entonces me indica 4 columnas: el diámetro nominal, el diámetro exterior y el diámetro interior, siendo la tubería tipo K o tipo L. El diámetro nominal me sirve para comprar tubería, comillas, para comprar tubería. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo al vendedor que me venda tubería de 1/4 de pulgada, entonces él sabe qué venderme. Si le digo tubería de 1/4 tipo K, él sabe qué vender. Cosa diferente sucede si yo le digo que me venda tubería de 9.53 milímetros de diámetro exterior. Él no sabrá qué hacer. Bien, existen... ¿Cuál diámetro se utiliza para el diseño? Obviamente se utiliza el diámetro interior y se utiliza en milímetros. La fórmula de Paul y la de Müller reciben los datos en tubería en milímetros. Entonces es importante esto. Como decía, hay tuberías tipo K y tubería tipo L. La tubería tipo K es una tubería gruesa, es más gruesa que la tubería tipo L. La tubería tipo M de mamá, M, se utiliza para instalaciones hidráulicas. Cuando utilizo la tubería tipo K para líneas matrices, tuberías que conducen el gas para todos los apartamentos por el parqueadero, una línea matriz. Y cuando utilizo la tubería tipo L, la utilizo para redes internas del centro de medición hacia adentro. La utilizo para redes internas del centro de medición hacia adentro. Existe una tabla que relaciona lo que corresponde con los accesorios con la longitud. Es conocida en la industria normalmente como avances por accesorio. ¿Qué quiere decir esto? La presión de un fluido,
Un fluido pierde presión cuando va a través de una tubería por dos razones. Una, porque atraviese un accesorio y cambie de dirección. Por ejemplo, cuando atravesó un codo a 45 o cualquier codo, un codo a 90, ahí perdió presión. Lo mismo cuando atraviesa una T, un accesorio denominado T. Y también pierde presión por longitud, es decir, no es lo mismo la presión con la que llega un gas si se desplaza un total de 10 metros a si se desplaza 100 metros. Cuando se desplace 100 metros perdió más presión, llegó con menos presión al final. Bueno, entonces esta tabla lo que hace es que dice, cuando el gas atraviesa un medio codo, un codo a 45, la presión se cae como si el gas recorriera una longitud de 14 veces el diámetro. Eso es lo que quiere decir. Cuando el gas o un fluido, sí, en este caso gas, atraviesa un codo a 90, entonces es como si tuviera una caída de presión equivalente a 30 veces el diámetro. La pregunta ahora es, ¿cuál diámetro? Pues el diámetro de la tubería que está atravesando. Entonces, como conclusión, ¿para qué me sirve esta tabla? Esta tabla me sirve para encontrar un valor que se llama longitud equivalente, que es como quien dice la traducción de la caída de presión por el paso a través de un accesorio, traducida. La tabla para el cálculo de instalaciones es la que se conoce como la del factor de demanda. ¿Qué será el factor de demanda? Bien, el factor de demanda es un número estadístico que establece la cantidad de usuarios que están utilizando al mismo tiempo el servicio de gas. Se llama también factor de demanda o factor de simultaneidad. Este factor entonces está calculado de acuerdo a las costumbres de consumo de las regiones. Este factor está relacionado con el número de viviendas. Así, para una sola vivienda, la probabilidad de que esté encendido una hornilla es del 100%, o la probabilidad del consumo es del 100%. Claro, existe la certeza de que si tengo un usuario, como es una casa unifamiliar, entonces la posibilidad de que esté encendida esa hornilla es del 100%, simultáneamente, pues no es sino uno, por eso se llama de simultaneidad. Para 2, la probabilidad de que estén encendidas o que estén consumiendo gas al mismo tiempo es del 80%. Para 17, la probabilidad es del 58%. Esa es la interpretación de lo que se denomina factor de demanda o factor de simultaneidad.